Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Yo salgo simplemente a presentar a José María Lasalle, que seguro que muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, voy a hacer una breve presentación antes de que pase a desarrollar su ponencia, que bueno, él nos va a hablar sobre el sector cultural ante la inteligencia artificial, tema muy acorde con un poco la jornada de hoy. Y José María es doctor en Derecho y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. Además es consejero de Acento y Evercom, patrono de la Biblioteca Nacional de España y vocal en la Junta del Círculo de Economía de Barcelona. Además es patrono de la Fundación Hermès para promover los derechos digitales. Y bueno, seguro que muchos le escuchan, le oyen, le leen en diferentes, él colabora con diferentes medios de ámbito nacional, tanto en radio como en prensa. Y bueno, él fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital. Y ya sin más, yo te doy la palabra, José María. Pues muchísimas gracias por tus palabras de presentación. Gracias a la Fundación Music Lab por la invitación a intervenir hoy aquí con todos vosotros y gracias también a la Fundación Gabeiras por confiar nuevamente en mí. Yo voy a plantear una reflexión a partir de un texto escrito que tengo, pero que iré nutriendo de otras reflexiones que tienen que ver precisamente con lo que aquí se va a debatir, que es la estrecha relación que se va a dar entre la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa y el sector cultural. Tanto las clases creativas que nutren al sector cultural como a la propia creación y a todo lo que consideramos como el ámbito del derecho de acceso a la cultura. Lo voy a hacer desde una reflexión crítica, porque creo que la relación entre la cultura y la inteligencia artificial solo puede entenderse desde esa perspectiva, desde un posicionamiento crítico que probablemente tiene que terminar en un activismo político frente a lo que representa un reto real en la propia configuración de lo que entendemos que es la inteligencia artificial. Quiero, por tanto, abrir un debate sobre la necesidad de formular con urgencia un derecho cultural específico que salvaguarde la autenticidad humana en las experiencias personales que envuelven la condición del ser humano cuando nutre simbólicamente la idea de cultura en el ámbito de la inteligencia artificial. Cuando hablo de cultura me estoy refiriendo a la cultura en su sentido general, al conjunto acumulativo de bienes y de valores del espíritu creados por el hombre a través de su genuina facultad de simbolización. Aunque me gustaría añadir que en el contexto digital al que me referiré, también la cultura tiene un sentido comunitario, porque dilata el angular del término antes mencionado y nos permite referirnos también a la cultura que nace de un pueblo, de una nación, que es portadora de un sistema cohesionado de contenidos y valores culturales y que apela a la manera de vivir juntos que agrupan al conjunto de la especie humana y que nos permiten reconocernos unos a otros dentro de una semejanza simbólica que posibilita la alteridad. Por eso voy a estudiar con vosotros la idea de autenticidad, que está relacionada con la condición humana y con las expresiones culturales que acompañan al devenir de cada uno de nosotros cuando se vive biográficamente, que da sentido a la experiencia singular y comunitaria de lo humano a través de la cultura. Me refiero, por tanto, a un ámbito de la persona que tiene que ver con la dignidad irrepetible de su condición y que debe ser objeto de especial protección, de una protección reforzada que garantice la autenticidad de las experiencias culturales, creativas, simbólicas que hacen posible la idea del ser humano. Trataré de determinar las razones que justifican la necesidad urgente de abordar su tutela jurídica dentro del derecho a la cultura como un nuevo y específico derecho cultural. Algo que se produce en un contexto de digitalización inmersiva que radicaliza la revolución digital con la difusión masiva de sistemas de inteligencia artificial generativa
y el anuncio de que esto es el principio de un proceso irreversible que desembocará, más tarde o más temprano, en la existencia de una inteligencia artificial fuerte capaz de desarrollar estados mentales propios. Precisamente la radicalización intensiva de las capacidades sustitutorias de la inteligencia artificial con relación a las capacidades intelectuales y creativas del ser humano nos aboca a una encrucijada civilizatoria inédita en la historia técnica de la humanidad. Inédita porque ni el arado, la rueda, la pólvora, la imprenta, la máquina de vapor o la electricidad dejaron atrás la dialéctica moderna que separaba el espíritu y las ideas, la materia y las cosas. Inédita porque el mundo digital surgido con Internet y el desarrollo de lo que se denomina la infoesfera como una realidad virtual alternativa y sustitutoria de la realidad corpórea, además de hacer posible el milenario mito de la caverna platónica, provoca con la IA como tecnología que la bandera el colapso definitivo del dualismo que sustenta el ecosistema cultural y que se basa en la interacción creativa entre sujeto creador, individual o colectivo, y objeto creado. En realidad nos asomamos, bajo el empuje transformador de la estandarización de los sistemas de IA, especialmente generativos, al riesgo de un fenómeno de cancelación de la cultura humana, al menos tal y como la hemos conocido históricamente de acuerdo con las definiciones que mencionábamos al comienzo. Un fenómeno que incide en algo que ha sido esencial a lo largo de la historia de la humanidad, pues no puede entenderse la esencia de la condición humana sin la capacidad de creación simbólica que da sentido a la dimensión cultural de la personalidad humana cuando ejerce el derecho a la cultura como el derecho fundamental que tiene el ser humano a crear en su sentido más amplio, así como a participar del fenómeno de la comunicación que socializa el desenlace de la creación. En este sentido, el riesgo de cancelación al que me refiero no está per se en la existencia de lo que Yu Hui ha denominado los objetos digitales, esto es, los vídeos, audios, perfiles, imágenes, sonidos o textos que permean nuestra vida cotidiana cuando la subjetividad online de cada uno de nosotros interacciona con ellos. Tampoco en la impronta creativa que acompaña la producción de estos objetos y que introduce dinámicas de interacción potencialmente creativas a través del soporte masivo de comunicación digital que es Internet. Es más, ni siquiera la huella digital que dejan nuestras interacciones con esos objetos y con otros sujetos con los que nos relacionamos cotidianamente en cualquier formato de entorno online, incluso en los más sofisticados por sus dinámicas de inmersividad, tal y como sucede con Metaverso, son determinantes per se a los efectos de nuestro análisis. El riesgo del que hablo está en la instrumentalidad del registro que se hace en la infoesfera de todas esas experiencias sobre la naturaleza consciente e inconsciente del ser humano y que, descompuestas en datos y metadatos anonimizados sobre el capital simbólico que sustenta las manifestaciones culturales de la condición humana, nutren los sistemas de inteligencia artificial generativos. Lo hacen con un minado algorítmico que, limitándose a salvaguardar la protección de nuestra intimidad y privacidad, extrae un conocimiento cada vez más preciso de lo que somos cuando somos seres humanos, especialmente creativamente hablando. Un riesgo que, como señalaba, puede implicar a largo plazo un desafío genérico de cancelación, pero a corto y medio adopta tintes potencialmente conflictivos y críticos debidos al impacto económico y social que produce la estandarización masiva de sistemas de IA que disputan al ser humano la capacidad de pensar y, por tanto, de crear en su sentido más amplio. Algo que hasta ahora ha sido un rasgo distintivo de la condición humana y que está amenazado en el futuro por un nuevo modelo civilizatorio basado en el uso generalizado de la inteligencia artificial. Hablamos, por tanto, de un marco revolucionario que nos exige pensar cómo queremos afrontar una convivencia inédita en la historia entre seres humanos y máquinas tendencialmente autónomas a las que guiarán sistemas de IA que pensarán y crearán autónomamente también. Un contexto que no es asimilable a lo sucedido durante la Revolución Industrial, cuando la introducción de la máquina o el telar redujeron el trabajo físico del ser humano para facilitar la migración al trabajo intelectual que alimentó la generación de las profesiones liberales y las clases creativas.
Hoy, sin embargo, la realidad de la maquinización es otra, sobre todo desde que la segunda fase de la revolución digital, que arrancó en 2007, dio un salto cualitativo con la generalización desde 2021 de sistemas generativos de IA, como DALL-E, Midjourney o el famoso ChatGPT. Sistemas que están basados en redes neuronales sintéticas que imitan el cerebro humano y que están arrebatando al ser humano la hegemonía que ha ejercido desde el principio de los tiempos sobre el trabajo intelectual y creativo. En 2016, un temprano estudio del MIT, que se hizo a partir de entrevistas a expertos de IA, señaló que el incremento de la capacidad de esta para aventajar a los humanos en el desarrollo de tareas intelectuales y creativas no dejaría de escalar hasta llegar en 2090 a la sustitución completa. Esta previsión hay que relacionarla con el artículo que hace un año publicó OpenAI sobre el futuro de la IA generativa y el empleo. En él se apunta que los sistemas de IA superarán a los humanos en 2033 en el desempeño de la mayoría de las tareas sobre las que se vuelcan sus capacidades profesionales. De hecho, el 80% de los profesionales liberales se verán afectados de alguna manera. Un 10% serán sustituidos completamente y un 20% serán absorbidos en la mitad de las tareas asociadas a su actividad profesional. El impacto, por tanto, que el uso generalizado de la IA puede tener para el ecosistema cultural puede ser devastador si antes no se adopta un diseño integral de gobernanza regulatoria que establezca políticas públicas que acompañen la arquitectura institucional de la civilización artificial hacia la que evolucionamos de la mano de la estandarización global del mundo digital. No olvidemos que 6.000 de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta tenemos uno o varios dispositivos con acceso a Internet. A lo que hay que añadir que las interacciones humanas que nacen de nuestra migración a la infoesfera durante una media de 4 horas al día libera un volumen de datos en zettabytes que ha pasado de los 2 que produjeron en 2010 a 17 en 2015 y 64 en 2020, el año de la pandemia. En 2023 se llegó a los 180. A la vista de todo ello, el impacto que tendrá la IA como la única herramienta tecnológica capaz de soportar el tamaño que va adquiriendo la infoesfera y todos los contenidos simbólicos que aloja, desborda el marco regulatorio que actualmente protege al ecosistema cultural mediante el derecho a la cultura. Perdón, es que tengo aquí un pequeño embrollo expositivo, consecuencia de que, entre otras cosas, acabo de llegar de Chile, con lo cual, después de estar una semana hablando sobre ópera e inteligencia artificial en el Congreso Iberoamericano de Ópera, así que llego aquí y tengo las notas todavía en el aire. Un momento. Sí. Primero porque impacta económicamente sobre las clases creativas y las profesiones liberales, al reducir el valor remuneratorio de su trabajo a corto plazo, tal y como se constata al ver cómo el valor del trabajo humano en las economías automatizadas desde hace 10 años desciende año por año en su aportación global sobre el PIB. Además, al carecer de sistemas educativos diseñados para adaptar sus capacidades creativas a la aportación de un valor añadido en la interacción con la IA, están expuestos a ser sustituidos a medio y largo plazo por ella. Segundo, porque en el proceso de mejoramiento de los sistemas de IA se desarrolla una lógica extractiva del capital simbólico de la humanidad en su conjunto, tanto a nivel general como comunitario, que no encuentra una compensación adecuada a la vulneración en los derechos de autor que conlleva a nivel moral y económico. En este sentido, la aceleración de las capacidades sustitutorias del ser humano a nivel creativo, plástico, musical, se producen porque las IAs generativas escalan en su aprendizaje a través de la extractividad intensa de los datos y metadatos con los que se entrenan sin apenas restricciones legales. No solo respecto a los objetos digitales de los que hablaba antes,
y de las interacciones subjetivas que deja nuestra huella digital, sino de las fuentes de macrodatos que han ido registrando en los últimos años la digitalización de la totalidad del conocimiento humano y de la creación humana, protegida por la propiedad intelectual que recae sobre las imágenes, los audios y textos generados por la universidad, la administración, la empresa, los medios de comunicación, el mundo editorial, el sector cultural, entre otros ámbitos en los que operan inteligencias colectivas humanas institucionalizadas. Una digitalización inducida por la facilitación de acceso de la comunicación digitalizada de la información que ha sustentado el despliegue global de la sociedad del conocimiento desde hace más de 20 años. Tercero, porque el avance de las soluciones textuales, auditivas o en imágenes que producen los sistemas generativos de inteligencia artificial están impactando antropológicamente en el proceso de creación de la cultura. Por un lado, porque favorecen la marginación de la aportación singularmente humana en el desarrollo del mismo, cuando se crea dentro de los límites naturalmente biográficos que acompañan la condición de cada ser humano emplazado a tener que crear algo. Por otro, porque al operar estadísticamente sobre archivos humanos digitalizados, de forma masiva, transforma la creación en soluciones estandarizadas que rebajan la capacidad de singularización individual y colectiva de la creación al prevalecer la normalización algorítmica que impone el sesgo sistémico y la superioridad absoluta de la que está cualitativamente repetido en lo archivado. De este modo, se daña gravemente el pluralismo, la vitalidad, la intercomunicación, la fluencia, el estímulo y la responsabilidad que acompañan siempre los procesos de creación surgidos de la condición humana, semejante, por supuesto, pero irrepetible. Y cuarto, porque la IA, especialmente la generativa, desarrolla una otredad maquínica que interactúa con el ser humano, tal y como estamos viendo, y que a través de la lógica extractiva que la canaliza a través y a partir de datos inspirados en el comportamiento y conocimiento humanos, tiende a la paulatina canibalización de la condición humana mediante una dinámica de sustitución en sus capacidades cognitivas y creativas. A ello contribuye un diseño de la programación de los sistemas de IA que busca aumentar las capacidades emuladoras de la inteligencia y la creatividad humanas sin restricciones éticas de ningún tipo. Es consecuencia de un modelo que después de 7 décadas de vida pretende replicar una inteligencia humana sin sus imperfecciones. Para ello impulsa una lógica utilitaria de maximización de capacidades emuladoras del cerebro humano sin más límites que el alcance del poder de la innovación que las nutre. Un diseño que, en mi opinión, debe ser cambiado a través de un proceso regulatorio que favorezca el progreso de la IA desde un principio de responsabilidad reforzada que fije de antemano una robustez ética que garantice una transición equitativa hacia una inevitable interacción entre seres humanos y máquinas. Inevitable porque, entre otras cosas, la innovación científica asociada al desarrollo de la computación y la aplicación técnica de la misma no pueden ser suspendidas, ya que comprometería el valor colectivo que tiene el avance de la ciencia para el espíritu humano, algo que está relacionado con la libertad de creación y pensamiento, así como con la búsqueda del bienestar que forman parte de la condición humana. No olvidemos que la IA es una tecnología que imita algo que existe y que es la inteligencia humana. Aprende de ella con el fin de elaborar estados mentales que conduzcan a una consciencia propia artificial. Un camino que hemos visto y sabemos que impacta sobre la condición humana a varios niveles y que exige que la IA sea sometida a un principio de responsabilidad, que en la línea con lo que planteaba Hans Jonas cuando lo formulaba con relación a la energía nuclear y otros avances de la ciencia, entre otros la biotecnología, suponga que los efectos de la acción de la IA sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra, lo cual implica una vida auténticamente
cultural también. Un imperativo limitante que delimita un interés general superior asociado a la preservación de lo que Hannah Arendt definía como esa condición humana que engloba todo aquello que nos define sustancialmente como especie. Esto es, todas aquellas experiencias vitales que nos definen a través de una combinatoria biográfica que nos interpela subjetivamente mediante el dolor, la esperanza, la incertidumbre, el error, la frustración, la felicidad, la plenitud, la culpa, la libertad, el amor, la muerte o la trascendencia. Atributos que han fundado durante miles de años la sensibilidad creativa. Esa sensibilidad creativa, cultural, simbólica, que nos hace semejantes a todos y que han impedido la automatización definitiva de lo que somos como seres humanos, partiendo de nuestras conductas, y que han evitado negarnos el derecho a estar expuestos a la fragilidad limitante de lo inesperado que opera en la vida humana cuando creamos y nos abrimos a la creación, o en la estructura misma de la limitación biográfica de sabernos expuestos a la muerte y quizá a la propia trascendencia. Hablamos, por tanto, de un soporte tangible de la dignidad humana que tiene que ver con el medio vitalmente estimulante que ha llevado a la cultura a ser el fundamento mismo de la condición humana a través de todos los dispositivos simbólicos que nos han ayudado a sobrellevarla diariamente, generación tras generación, y a transmutarla, y que son el soporte de lo que entendemos por cultura. Precisamente la IA, tal y como la hemos descrito aquí, es lo que en estos momentos compromete el vínculo del principio de responsabilidad que conecta la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra. El derecho cultural a la autenticidad creativa de la condición humana busca salvaguardar este vínculo. Una autenticidad creativa que debería traducirse en términos jurídicos. La idea que puso en circulación Walter Benjamin cuando nos habló en relación a la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, del aura, de esa aura de irrepetibilidad que no puede ser hollada por la técnica, en este caso por la inteligencia artificial. En la protección del patrimonio inmaterial, en la protección del patrimonio material, la Carta de Venecia y la Conferencia Internacional de Nara de 1994 desarrollaron un documento sobre la autenticidad que desplegó una cultura de tutela sobre el monumento, que en un proceso inverso al que Huy plantea sobre los objetos digitales siguiendo a Simondon, ha de llevarnos también a garantizar la irrepetibilidad del aura, por seguir con la reflexión de Benjamin, cuando opera ahora sobre el ser humano como soporte de la capacidad creativa que debe limitar a la inteligencia artificial. Se trata de una protección de la ritualización simbólica que acompaña la creación basada en la experiencia de un ser humano limitado por esencia y que no puede ser sustituido ni reemplazado por una copia artificial. En fin, un derecho cultural para introducir una limitación al desarrollo de la IA que restablezca la instrumentalidad facilitadora de esta para la creación humana, para lo cual deben desprenderse nuevos derechos culturales relacionados con la educación de un ser humano que en la era de la inteligencia artificial debe aprender a ser sabio si quiere gobernar las máquinas con equidad. Para lograrlo, es necesario resignificar los derechos culturales e incorporar a ellos como debe ser protegida la creatividad y también, y en especial, la creatividad musical, frente al impacto de una IA que toca la esencia de la identidad humana más profunda y que se relaciona con el pensamiento meditativo del que hablaba Heidegger en su famoso ensayo sobre la serenidad.
Los derechos culturales deben ser la herramienta, pero también la movilización de las clases creativas. A ellas compete, a nivel político, actuar para que el cambio de los derechos culturales se produzca, para que impacte realmente y convierta a la IA en una realidad distinta hacia la que evoluciona y que está desarrollando las grandes corporaciones digitales. Necesitamos otra IA, una IA que estimule la creatividad artística, no que la ahogue para sustituirla. Una IA que incorpore un sesgo sistémico en su arquitectura computacional, que establezca en los derechos culturales un límite tabú, infranqueable, para que se devenga instrumental, al servicio del soporte imaginativo e intransferible que acompaña la creatividad. No fracasamos por soñar, sino por no hacerlo con la suficiente fuerza. La fuerza de la imaginación humana en el siglo XXI puede y debe ser la inteligencia artificial. Pero eso exige cambiar su diseño. Exige que la subordinemos a la autenticidad creativa humana. Porque esta es el soporte de la condición esencial del ser humano. De aquello que nos hace irrepetibles dentro de nuestra semejanza. Aquello que nos define porque somos un ser potencialmente creativos que hace obra de arte su propia vida. Y que, por lo tanto, esa IA debe basarse en un nuevo contenido esencial, que es el contenido esencial de los derechos culturales a la autenticidad creativa en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, José María, ha sido interesantísima y yo creo que como introducción a esta jornada es totalmente acorde porque efectivamente la inteligencia artificial trae, como decía, pues muchas prestaciones positivas, pero con cautela y que eso no invada todo el espacio de creatividad, que es lo importante. Y bueno, todavía nos queda un poco de tiempo, entonces no sé si alguien quiere hacer alguna... Sí. Ha citado a grandes pensadores y grandes filósofos, pero ¿dónde situaría Susan Sontag en la sociedad ya pop art, en la sociedad de donde viene, digamos, los antecedentes de la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial trastorna completamente la esencia del humano. Y trastorna la esencia del humano porque arrebata al ser humano la hegemonía del trabajo intelectual y creativo. Y eso significa que la instrumentalidad técnica pasa a convertirse en sustancia de la identidad humana. Cada época tiene sus ritmos, cada época tiene sus procesos. La revolución industrial tuvo los suyos, la revolución digital tiene los nuestros. Pero en la revolución digital hay un escalado en el desarrollo de una herramienta tecnológica que no es epocal. Es, en mi opinión, cancelatoria. Y es cancelatoria porque aloja una potencialidad de sustitución que no ha tenido ninguna otra herramienta tecnológica hasta el momento. Entre otras cosas, porque empezó operando sobre el ámbito más simbólico, lingüístico del machine learning, pero que a través fundamentalmente del desarrollo del deep learning y de la imitación de las redes neuronales, está tratando sobre los datos conscientes de operar también sobre los inconscientes. El registro que dejamos de nuestros datos en Instagram, en Facebook,
en Twitter, ahora X, opera directamente sobre el capital simbólico del ser humano. Quiere saber cómo es el ser humano cuando se visceraliza, despliega su estructura estética como parte de la comunidad WASP o de las clases medias europeas que proyectan estatus alrededor de cómo se ven y quieren ser vistos, o de cuando nos visceralizamos políticamente alrededor de esa parte dogmática, potencialmente intolerante, que aloja nuestro cerebro más reptiliano y que está en Twitter, en X, y que nutre y alimenta esa necesidad de ambición en el conocimiento, testosterónicamente hablando, y ya entro en Sontag, que opera sobre una criatura que es esencialmente producto de una modernidad científica que no oculta su deseo utópico y que ha sido administrado no desde la creatividad, sino desde la maximización utilitaria y, por lo tanto, desde comportamientos esencialmente masculinos. Esa realidad es la que hay que cambiar. Y hay que cambiar porque quienes más directamente se ven amenazadas son las clases creativas. Porque el modelo de gobernanza no cuenta con ellas. Y las clases creativas necesitan no solo que se les proteja en sus derechos de autor, obteniendo una compensación remuneratoria adecuada al uso que se hace del archivo simbólico de su creación, sino tienen que ser protegidas, y asumamos esto, del diseño de la inteligencia artificial tal y como en su arquitectura computacional en estos momentos tiene dentro de sí, y que busca escalar básicamente a costa de la creación humana. Y eso requiere un marco regulatorio muy complejo, que no solamente es la identificación de los riesgos, como piensa el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Hace falta introducir un sesgo sistémico en el modelo, que le dé propósito a la inteligencia artificial, que sepamos para qué la queremos, qué sentido acompaña esta. Y lo que tiene que ser es una inteligencia artificial que amplíe las capacidades humanas. Es decir, que dentro de una mirada humanocéntrica dilate el poder que el ser humano ya es capaz de desarrollar. Si permitimos a la inteligencia artificial que siga escalando en la creatividad sin ese límite sistémico en un sesgo de su arquitectura, corremos el riesgo de que entre en la imaginación. De que entre en la imaginación directamente. Porque una cosa es la creatividad y otra cosa es la imaginación. La imaginación es la capacidad para anticipar mundos, para soñarlos, para ir mucho más allá de lo limitante que opera sobre lo concreto. Todavía no hay capacidades en la inteligencia artificial para ello. Pero eso no significa que no las vaya a haber mañana. También nos dijeron que la inteligencia artificial tampoco tocaría el ámbito de la creatividad. Qué gran suerte teníamos los seres humanos de que teníamos la creatividad por delante, de que el ocio, de la capacidad del ser humano liberatoria del trabajo físico y de los trabajos más automatizantes de la inteligencia nos iba a permitir a todos ser creativos. Y nos lo han dicho durante una década, ¿eh? Durante una década. Solo hace falta ver los documentos de trabajo de OpenAI para darnos cuenta de dónde quieren ir. Y ahora nos hemos asombrado de que la inteligencia artificial nos salva el reto, por ejemplo, inicial del papel en blanco. Con todo lo que eso significa, para un creador. Sabernos de pronto que empezamos vistiéndonos con algo. No estamos en pelotas delante del esfuerzo de crear. Y en la fragilidad que ello implica. Muchas veces limitantes por el propio tiempo.
y por las condiciones de esa condición humana que operan y percuten sobre la capacidad de creación del ser humano. Estamos permitiendo que la inteligencia artificial avance avasalladoramente sobre los derechos de autor, sobre la propiedad intelectual, que ampara la creación, sobre el derecho de acceso a la comunicación cultural. Están hegemonizando y colonizando los canales de la comunicación cultural y nadie está haciendo nada. Tan solo hemos encontrado en el Reglamento de Inteligencia Artificial, eso sí, en uno de sus considerandos, el principio de que deberá el entrenamiento de la inteligencia artificial proteger los derechos de autor. Punto. Y yo fui autor de una ley de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Bien. Eso es un cheque en blanco. Y es un cheque en blanco que no busca colonizar la creación. Busca acceder a la imaginación. Porque ahí es donde surge el estado mental. Porque ahí es donde la inteligencia artificial puede hacer el clic que la convierta en una inteligencia artificial fuerte. Y eso, y lo digo, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a estar rompiéndome la cabeza en esto, aunque sea solo. Eso es lisa y llanamente destruir las clases creativas. Y es destruir la cultura humana tal y como la hemos entendido. Y es algo que está ahí. Está ahí. Forma parte de ese complejo industrial tecnológico que empezamos a ver visibilizado en Estados Unidos, alrededor de la nueva presidencia que se inaugura y que atribuye al presidente de los Estados Unidos, porque Biden, en un golpe de lucidez hace un año, aprobó una orden presidencial que atribuía al presidente de los Estados Unidos el estatus de Commander-in-Chief sobre la IA, atribuyendo a las industrias tecnológicas la innovación y sometiéndola, eso sí, al principio de seguridad nacional. ¿De acuerdo? Y ya vemos quién está acompañando en ese proceso a Donald Trump. ¿De acuerdo? Un señor que quiere llegar al planeta Marte, que quiere al mismo tiempo controlar la geotécnica de las materias primas y los nuevos materiales que van a hacer posible la supercomputación cuántica, que quiere controlar la movilidad eléctrica, pero que al mismo tiempo quiere entrar con sus implantes en los neurotransmisores cerebrales. Trabajar sobre la corteza cerebral que aloja el misterio de la imaginación y la creatividad humana. Esa es su empresa Neuralink. Y no sabemos lo que está haciendo con esos implantes. Sí sabemos que él quiere colocarse un implante en el cerebro. ¿De acuerdo? Por tanto, y se me olvidaba, controla el cauce de comunicación más importante de los media globales, que incluso lo ha cambiado poniendo el nombre X y conectándolo con la revolución de la Ilustración Oscura y de la NRX, que es el movimiento neorreaccionario norteamericano, lo dice explícitamente. Ha dicho explícitamente que es la maga oscura y ha dicho explícitamente, porque nos lo está diciendo poniendo en fondo negro lo que antes era Twitter, que lo que quiere es que un CEO gobierne el mundo. ¿Vale? Y para eso las clases creativas sobran. No le veréis nunca a ellos ni a nadie de las grandes corporaciones tecnológicas romper una lanza por las clases creativas. Por tanto, los más directamente interesados y que conocemos porque sabemos cómo se organiza la influencia que la cultura tiene sobre el poder, porque somos parte del statu quo del poder,
que es la cultura, tenemos que movilizarnos. No vale un simple manifiesto. Tenemos que movilizarnos, y lo dejo ahí. Yo creo que por ahí tenían también. Buenos días, doctor Miguel, qué increíble conferencia. Quería hacerle una pregunta, aprovechando lo que está diciendo, ¿cuál cree usted entonces sobre el nuevo concepto que están planteando, el ser transhumanos, que va a ser el papel que va a jugar la cultura en este proceso y todo lo que viene, anticipándose a todo lo que usted está diciendo y mencionando? ¿Cuál cree que va a ser ese papel? El transhumanismo forma parte del componente utópico que acompaña la revolución que estamos describiendo y es uno de los factores que explican por qué tiene tanto atractivo, especialmente en la generación Z, porque frente al reto de la cancelación planetaria están ofreciendo el aceleracionismo de la técnica y lo que representa esta. La innovación por la innovación es virtuosa y nos va a salvar. No sé si aquí o en Marte. Y en ese proceso, y ahí es donde está la neurotecnología, es fundamental asumir también que conociendo cómo funciona el cerebro a nivel neurobioquímico y sabiendo dónde están los elementos que ya se conocen, porque desde el proyecto BRAIN que impulsó Rafael Yuste bajo la administración Obama, tenemos una cartografía absoluta del cerebro humano, sabemos dónde se activan los neurotransmisores cerebrales que nos provocan el placer o dónde está la actividad que residencia la creatividad, dónde está la imaginación cuando de pronto provoca un clic que permite a alguien crear, porque todo eso está radiografiado. Lo que no hay es un matching que permite esa radiografía de la corteza cerebral y los neurotransmisores y una traducción en sus datos a metadatos que se incorporen a computación. Eso no se ha conseguido. Por eso, Neuralink está trabajando el implante, ¿de acuerdo? Está muy bien para resolver el problema de la esquizofrenia o el problema de el Alzheimer. Y de hecho, se hace con protocolos médicos que respetan profundamente la ética deontológica. Y nadie se pasa un pelo. Pero no sabemos lo que están haciendo en un laboratorio secreto en la isla de Sumatra. ¿Vale? No lo sabemos. Y ese riesgo está conectado con el transhumanismo. ¿Por qué? Porque la gran obsesión que tiene el personaje que mencionamos y otros que le acompañan en esa construcción del complejo industrial tecnológico al que me refería, es lisa y llanamente superar el reto de la muerte, que es el gran limitante biográfico sobre el que hasta cierto punto se construye la búsqueda de la trascendencia que alimenta el desarrollo simbólico de la cultura en el ser humano desde sus orígenes. Sabernos limitados por el cuerpo. Ellos odian el cuerpo. Quieren llevar su espíritu innovador a un chip y ser transhumanos. En una estructura es un romanticismo de acero, un romanticismo sintético, que lo que busca es hacernos humanoides. Por eso, insisto, las clases creativas tienen una responsabilidad. Se va a celebrar aquí el año que viene el encuentro de Mundacult, donde va a hablarse de la inteligencia artificial. Hay que montar lo que hay que montar. Lo digo en serio, ¿eh? Yo, mi pequeña aportación es lo que pienso hacer a través de mis artículos y lo que voy a cantando, como cuento ahora aquí. Estaré solo, no me importa. Apareceré como un loco frenético que ha decidido de pronto instalarse como una especie de nuevo Mesías al frente de este combate. Me da lo mismo. Pero os aseguro que como UNESCO no tome cartas en el asunto y vaya más allá del diseño de ética aplicada propuesto con respecto a inteligencia artificial en sus documentos, que está muy bien, no podremos parar lo que viene. Insisto, porque lo que viene es trabajar directamente el asalto. Había un libro de Lukács maravilloso, El asalto a la razón. En este caso es el asalto a la imaginación. Y empieza
por el control del capital simbólico que hace posible la creatividad, de la colonización de la creatividad, y de ahí yo creo que, a pesar de todo, no van a desposeerle al ser humano de la imaginación. Creo. Yo, cuando ves las meninas, o cuando escuchas a Brahms, te das cuenta de que está anticipando mundos que no existen. Y para que esos mundos existan, tienen que nacer de la condición humana. Tienen que nacer de un cuerpo que se sabe abocado a la decadencia, abocado a encontrar la trascendencia más allá de lo limitante que acompaña la fragilidad humana. Como ellos no entienden la fragilidad humana, aunque quieren conocerla, no la entienden porque no se saben frágiles, en la medida en que cultivemos esa fragilidad, podremos seguir siendo superiores frente a la máquina. Esa es mi esperanza. Hola, buenos días. Gracias por su conferencia y felicidades por ella. Efectivamente, yo creo que el sector cultural tiene una responsabilidad con todo esto, pero también el sector político. Y ahí me lleva a preguntarme por qué ni desde la Unión Europea ni desde los países miembros, con la excepción en su momento de Polonia, nadie se ha cuestionado que nos han aprobado una excepción en el año 2019 para minería de textos y datos que nada tiene que ver con la alimentación de sistemas de inteligencia artificial, que está sirviendo como excusa para expoliar toda la creación que hay, audiovisual, musical, textual, etcétera. Entonces, ¿qué deberíamos conseguir o qué deberíamos hacer para que los gobiernos se planten y digan, no, es que esta excepción, bajo a este paraguas no se puede justificar todo esto? Y en cambio veo que todo lo contrario, se sigue legislando en base a una solución errónea que lo único que está propiciando es esto. ¿Qué tipo de actuación se debería hacer o cómo hacer llegar a esos responsables políticos de así no? ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos tenemos todavía. Bueno, voy a ser breve para que haya más preguntas. Yo creo que esto refleja la impotencia de la política. La política, yo he estado en la política, he sido 7 años secretario de Estado, 5 en Cultura y 2 en Agenda Digital. Sé cuál es la agenda que tiene la política y la política está atrapada por lo inmediato. Y si en mi tiempo lo inmediato era bastante, en fin, humano, demasiado humano, ahora ya entramos en escenarios en los que la polarización, los conflictos políticos, el tactismo más inmediato hace que el político no tenga conciencia de la ola que viene. Es decir, está en la orilla atrapado en la disputa de la arena, se han retirado 10 metros la orilla, el agua, ¿no? Pero está atrapado y piensa en la oportunidad del agua mojada que ha quedado porque se ha retirado el agua 10 metros mar adentro. No piensa en el tsunami, no piensa, porque su día a día está atrapado, y lo digo desde la lealtad a la política. Creo que, pero la propia sociedad tampoco. El sector cultural, hasta que no apareció el ChatGPT, no se enteró de nada, ¿de acuerdo? Yo cuando era secretario de Estado de Cultura, recuerdo en los debates sobre la ley de propiedad intelectual, donde me machacaban con razón con el tema de la copia privada, copia analógica, y mi insistencia en que no es la copia analógica, que lo verdaderamente importante es el streaming y los datos. Todavía recuerdo, siendo ya secretario de Estado de Agenda Digital, en el Senado, rodeado de las entidades de gestión, recordarme otra vez la copia y yo, que no, que son los datos. Pero bueno, en fin, este es un debate. Es interesante un proyecto que tiene este gobierno y que habría que... Lo que pasa es que está en manos ahora de un ministro que se encuentra en una situación un poco conflictiva después de las noticias que se han conocido esta semana, que es el Ministerio de Transformación Digital, que de la época de Escrivá trae a su espalda el desarrollo de una IA pública. De una IA pública, ¿vale? De una IA pública que, y yo lo conozco porque soy patrono de la Biblioteca Nacional, que, entre otras cosas, quiere aprovechar la digitalización de los contenidos legales que están en la Biblioteca Nacional y a ofrecer
y por eso se están poniendo algunos nerviosos, todo el capital de conocimiento digitalizado que en forma de macrodatos es disponible en español. El valor que tendría el entrenamiento de esa guía pública con ese registro de datos es interesante. Ayer estuve moderando una mesa con dos de las personas que más saben de inteligencia artificial en nuestro país. Uno es de aquí, Mateo Valero, que es el director del Barcelona Supercomputing, catedrático de arquitectura computacional, y la otra es Asunción Gómez Pérez, la primera catedrática de inteligencia artificial que ha tenido nuestro país y, además de vicerrectora de la Politécnica, es, qué gran suerte, miembro de la Real Academia. Los dos estaban convencidos de que es posible una inteligencia artificial europea. Y una inteligencia artificial europea no podría entenderse sin la cultura tal y como la estoy describiendo yo. Y sin el contenido público de esta IA que el Ministerio de Transformación Digital tiene, esperemos que no en él durmiendo el sueño de los justos. Se puede encontrar mecanismos, que es lo que se está negociando, de compensación a los autores. Y es lo que hay que trabajar. Pero lo verdaderamente importante, porque eso está reconocido en el derecho a la comunicación cultural, es que la comunicación sea pública. ¿Os imagináis que un hijo vuestro, en vez de recurrir al chat de GPT, acudiera a una IA pública de la Biblioteca Nacional y la Real Academia? Y que además incorporara el campus semántico léxico del español, no solamente el español aquí, sino el español científico, el español en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es lo que querrían las grandes corporaciones, es lo que soñaría OpenAI. Lo soñaría. Ver a Quevedo en metadatos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es posible. Me parece mucho más importante ahora mismo desatascar eso que el minado de 2019. Te lo digo de corazón. Porque lo importante es preservar la naturaleza pública de determinados contenidos. Y sobre todo, salvaguardar la autenticidad del capital simbólico. Es que nos pueden replicar una realidad paralela, cultural a la que estamos viviendo. Es que la gente vive 8 horas en una nube, literalmente, donde está dejando sus datos. Y la inmersividad crece. Y es una inmersividad que todavía está en la pantalla, porque Metaverso no ha conseguido hacer el clic que permita que todos queramos ir a Metaverso. A vista de las cosas que pasan, cada vez es más normal que la gente se quiera ir a Metaverso, ¿no? Me parece hasta ciertamente razonable. Pero, sin embargo, ese clic no se ha producido. Pero hay margen de maniobra para que esa situación no siga escalando. Y para eso, lo vuelvo a repetir, no me voy a hartar. Espero que la misma combatividad que yo agradecí y sufrí cuando fui secretario de Estado de Cultura por la copia digital, ¿de acuerdo? Que es como mi culpa, es como mi... Está, Roger, es mi pecado original, por eso estoy redimiéndome, ¿no? Estoy en este proceso de redención, se produzca ahora. Pero con la virulencia de verdad. Es que en Estados Unidos los guionistas han montado lo que han montado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si no van a volver otra vez a la carga. Pero es que lo que pasa, insisto, lo que pasa en las artes plásticas, pasa en las artes escénicas y pasa en la música. Y va a pasar en la música. Y no olvidemos, sobre todo el ámbito de registro electrónico, con todo lo que representa. En fin, o sea, la potencialidad para que pase ahí es todavía mucho mayor. Sobre todo si al mismo tiempo colonizan
el espejo de la inconsciencia humana cuando quiere escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? Entre otras cosas, ¿por qué estamos renunciando a escribir y vamos a los audios? Porque están buscando, literalmente, la captación del sonido humano y de cómo respondemos al sonido humano cuando escuchamos. Si necesitamos volver a escucharlo, cuántas veces lo escuchamos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en TikTok, y lo mismo pasa con los contenidos de Instagram. Cómo los escuchamos y cómo se registran. Cerramos ya. Oye, José María, muchísimas gracias. Un lujo, como siempre, poder contar contigo, tenerte aquí. Ha sido interesantísimo. Yo creo que no estás solo en el discurso y es importante que no lo estés porque es importante tener en cuenta todas las reflexiones que has hecho en todo esto nuevo que nos viene. Y bueno, yo creo que ahora hay un café, sí, o sea que...